Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio de Hablemos Claro. Y para aquellos que no están tan familiarizados con este espacio, permítanme decirles que Hablemos Claro significa hablar claro. Es decir, que podamos hacer una distinción lo más precisa posible entre aquello que podemos asegurar, miren, confíen en esto porque esto tiene 5 estrellas, tiene una certificación particularmente desde la ciencia. ¿Por qué desde la ciencia? Porque la ciencia es lo mejor que nosotros tenemos para conocer lo que hay, lo que acaece, la realidad. ¿Verdad? En el sentido de que la ciencia tiene un sistema de control de calidad que no lo tiene ninguna otra disciplina y que por lo tanto nos permite hacer aseveraciones con contundencia. Entonces podemos distinguir aquello que podemos decir con bastante seguridad, aquellos que podemos decir, esto lo sospechamos bastante, pero todavía nos faltan luces, aquellos que podemos dudar, aquellos que ignoramos y aquellos que podemos descartar, porque la naturaleza en algún momento nos ha dicho, eso no. Como puede ser, por ejemplo, que nosotros consigamos un humano al lado. Eso está descartado. Eso está totalmente fuera de juego. Ahora, muchas personas me dicen, bueno, Luis, pero es que la ciencia a veces se equivoca. Sí, claro que se equivoca. ¿Por qué? Porque es un conocimiento progresivo, es un conocimiento que es una búsqueda permanente, es una búsqueda realizada por humanos y una de las cosas que hemos podido verificar con la ciencia y por eso podemos hablar claro en ese campo, es el hecho de que los seres humanos no estamos capacitados para conocer la verdad verdadera, es decir, exactamente qué es lo que acaece, sino que nosotros hacemos versiones de las cosas. Nuestra capacidad fundamental está basada en eso, poder dar una opinión, poder dar una predicción, poder hacer una predicción con grados de probabilidad de que efectivamente así sea. Eso es la ciencia al día de hoy. Por eso no hablamos de verdad, sino que hablamos de certeza. La distinción entre verdad y certeza es simplemente que cuando usted dice esto es verdad, es porque es algo que está aconteciendo, ¿verdad? Mientras que cuando usted dice certeza, es que yo digo mañana va a llover y al día siguiente llueve. Es decir, que yo doy en el blanco o lo más cerca posible del blanco. Por ejemplo, aquí nos acaban de anunciar que probablemente con un 40% de probabilidad, mañana lloverá. Es una predicción de carácter científico. Entonces, cuando yo le digo a usted, mire, pruebe este producto, que este producto le va a mejorar su actitud, le va a mejorar su capacidad saludable, tengo que decirle, bueno, mire, este tiene más o menos tanto por ciento de probabilidad y también depende de las características personales e individuales de cada individuo. Por eso, cada día más, apuntamos a una atención personalizada en lo que se refiere a la medicina, a la psicología, a la psiquiatría, por supuesto, ¿cómo se llama? A la consejería, al coaching, en todas esas actividades, lo que hacemos es una atención que es individualizada. Individualizada no significa que sea únicamente para una persona. Puede ser, por ejemplo, un grupo que consulta. Puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser una institución, una organización que tiene un problema y entonces como organización, ¿cuánto probabilidad tiene de acertar o no acertar en lo que anda buscando? Un abrazo a los que se van incorporando, a William,
a Living South Florida, y a otros por allí. Creo que ya se incorporó Diana, Marco. Ajá. Entonces, un abrazo para todos. Y el otro aspecto importante es que cada mes nosotros dedicamos estos sábados a hablar de algún tema en particular. Dedicamos el mes completo. Eso ha sido también una estrategia que venimos utilizando desde hace unos 6 o 8 meses aproximadamente, a petición de personas que nos dijeron, bueno, extiende un poquito más lo que conoces y lo que opinas acerca de X tema o X asunto. Y este mes, el mes de marzo del 2025, lo dedicamos a una frase de Clint Eastwood que dice, no dejes entrar al viejo, que se puso un poco de moda y entonces varias personas me dijeron, oye, ¿por qué no te extiendes un poquito en esa frase que luce interesante de no dejes entrar al viejo? Y dentro de eso estuvimos comentando a un aspecto importante, que es cuándo empieza nuestra vejez. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de que una persona está vieja? En primer lugar, tenemos que distinguir que la vejez es un proceso que va ocurriendo en la medida que nosotros nos vamos multiplicando nuestras células. Vamos a decir, son los errores de replicación que se cometen en toda estructura pues, que está viva. De hecho, envejecen los árboles, envejecen todos los vegetales, envejecen todos los animales, envejecen, y llega también un momento en que fallecemos. Es decir, termina la temporada de vivir en esta extraña roca que viaja por el espacio. Entonces, fíjense, jóvenes y ya no tan jóvenes. Decíamos que ese proceso de envejecimiento se inicia cuando nuestros padres se enamoraron. ¿Por qué cuando nuestros padres se enamoraron? Porque fue cuando ellos decidieron hacer pareja para traernos al mundo. Ellos ya traían una codificación genética con una tendencia. Hay familias que son más longevas que otras familias. Hay grupos, ¿cómo se llama? Grupos que tienen más tendencia a durar más que otros, ¿no? Entonces, dentro de esa constitución, por supuesto, ya tenemos nosotros ahí un arranque del envejecimiento. En tanto que evolutivamente, por supuesto, en nuestra ontología, es decir, en la vida de cada uno de nosotros como individuo, hay un proceso que comienza con la niñez, que es de crecimiento, fundamentalmente crecimiento sobre mortalidad, pero también van muriendo células y se van cambiando, se van renovando, pero en general el organismo va creciendo, en la adolescencia tiene otro empuje importante y después eso tiende a estabilizarse, incluso a crecer muy pequeñitamente, y después viene un proceso de declive. Ese proceso de declive, al día de hoy, hemos logrado retrasarlo, en primer lugar, ralentizarlo, disminuir la velocidad de envejecimiento, y en segundo lugar, hemos logrado, gracias a la investigación científica, echar para atrás ese reloj que lucía inevitable. ¿Por qué es posible echar ese reloj para atrás? Porque hay una potencialidad dentro de nosotros de flexibilizar la capacidad reproductiva de nuestras células. Plasticidad cerebral es el primer nombre que se le dio porque se descubrió fundamentalmente en las células del cerebro, en el cerebro, pero que
con el avance de las cosas nos hemos dado cuenta que también ocurre en el resto de las células del cuerpo. Hay procesos de rejuvenecimiento en cada uno de nuestros órganos, que en la medida en que vamos descubriendo cómo es que eso lo hace el código genético, vamos avanzando hacia una prolongación de la vida cada vez más lejana. Por supuesto, paralelo a eso, también hay procesos destructivos que aceleran el envejecimiento, que aceleran el proceso ya de deconstrucción de la vida. Así como hay un proceso de construcción, hay un proceso de deconstrucción. ¿De qué depende? De una relación estrecha que hay entre ese código genético o genes, el ambiente en que se encuentra ese código genético, ambiente intracelular, y en la medida que vamos creciendo en los niveles de nuestra complejidad, pues también se va expresando en distintos ambientes. Por ejemplo, en el ambiente inmediato, que tiene que ver con el aire, con el agua, con los alimentos, con la ecología, con las relaciones interpersonales, con las relaciones con el resto de la naturaleza también, ¿no? Por lo tanto, hay un interjuego genes-ambiente que ya hemos vislumbrado que es lo que da origen, en el caso particular de nuestro cerebro, a la aparición de la mente. La mente como una función principal de nuestro cerebro. Y eso que llamamos mente, que en realidad es un proceso, por eso hablamos de mentar, también ocurre, ¿verdad?, como un sistema de representaciones de lo que acontece, tanto dentro como fuera de nuestro organismo. Por eso es que hoy en día hablamos del mapa de la mente, que la mente es una especie de mapa que nosotros estamos co-creando permanentemente, en todo momento lo creamos y lo deconstruimos permanentemente gracias a las funciones de nuestro cerebro. Y después, el choque de ese GAM, genes, ambiente, mente, con el entorno, con lo que nosotros vamos viviendo, con lo que cada uno de nosotros va viviendo, va determinando lo que podríamos llamar el juego de vivir. Y eso lo llamamos nosotros el juego de vivir, ¿verdad? Un abrazo a los que siguen sumándose aquí a este espacio. Un gran abrazo para todos. Y decidimos en nuestro equipo de trabajo de Neurocódex denominarlo el juego de la vida o el juego de vivir, el game. Curiosamente, como forma las cifras game, que en inglés significa juego, lo llamamos el juego del vivir. El juego de vivir entonces es el producto resultante de la combinación y permutación entre los genes, el ambiente, la mente y el estrés, que es la tensión que se crea entre esos tres componentes. Esa tensión que se crea allí es lo que denominamos estrés. Un abrazo para Neida, un abrazo para Maigua, para Diana, que están sumándose acá, ¿no? Entonces, fíjense, esta ecuación, porque esto es una ecuación de orden científico, esta ecuación la consideramos como el punto de partida para abordar nuestros asuntos cotidianos, el game, ¿no? El game, el juego, como punto de partida. Y es muy importante para el proceso de envejecimiento porque entonces, ¿cuál es el factor más importante en ese proceso de envejecimiento? Dentro de la mente, es decir, en ese proceso de mentar,
qué consideramos nosotros que es envejecimiento y qué valor y cómo se comporta en el proceso de vivir. Ya hemos comentado en algunas oportunidades y también en otros meses anteriores que el cambio de apreciación de quiénes somos y del papel que cumple cada etapa de nuestras vidas ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo. Y hemos pasado, para nuestra propia desgracia, para la desgracia humana, hemos pasado de unos momentos históricos donde la persona anciana, esa persona que había acumulado sabiduría de vivir a lo largo del tiempo, que había aprendido a sobrevivir, que había aprendido a convivir, que había aprendido a vivir de la mejor manera posible, era el referente principal, el influencer, para utilizar terminología del día de hoy, el influencer más importante de la sociedad. Y fíjense que hubo una época también en que, por ejemplo, esa influencia, ese poder, esa capacidad de influenciar sobre los demás estaba en manos del Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos era la estructura de aquellos que más conocían y dominaban el aspecto de lo que era interesante e importante tomar, ¿verdad? De las grandes decisiones que se iban a tomar. Y se hacía de una manera democrática entre esos ancianos. No había un poder basado en un solo individuo, sino que estaba basado en el Consejo de Ancianos. Hoy en día hay personas que están planteando, por ejemplo, todo lo contrario. Incluso personas que han llegado ya a esa etapa. Las personas mayores, en este caso todavía estamos hablando de que el periodo de ancianidad es después de los 65 años. Yo creo que deberíamos empezar a hablar de ancianidad a partir a lo mejor de los 75 años, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno ve una persona que tiene 60, 70 años y está activa y trabaja, viene, va, conversa, tiene ascendencia en la familia, etcétera, etcétera, uno ve que está completamente activo, completamente en capacidad de tomar decisiones asertivas y acertadas, que son dos características que quiero resaltar de la toma de decisiones. Una decisión asertiva es aquella que va consona con lo que es mi planteamiento central, que ya voy a hablar de eso. Y acertada es que tengo una alta tasa de reportar resultados positivos frente a esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso hace que esa persona tenga respeto, se gane el respeto, se gane la admiración, se gane el convertirse en una referencia para los demás. Pero en general hay la creencia en la actualidad de que esa persona que tiene esas condiciones ya hay que irla sacando del juego, ¿no? Se fue hipervalorizando la juventud, la flexibilidad de la juventud, el arrojo de la juventud, la fuerza de la juventud, se fue jerarquizando como más importante que la sabiduría que tiene la persona que ha vivido más tiempo, siempre y cuando se haya dedicado a estudiar con conciencia, ¿verdad?, lo que acontece. Entonces, nos encontramos al día de hoy con que cuando vemos un anciano, tendemos a tener una mala experiencia. No más bien a considerar el aporte de esa persona como valioso,
como interesante, como digno de ser tomado en cuenta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las personas, entonces, mayores de 65 años, compran también esa opinión, ¿no? Sobre todo tenemos el problema del jubilado, por ejemplo, ¿verdad? El problema del jubilado, que es la persona dejó de trabajar y que eso es sinónimo de que ya no sirve. Cuando en realidad la idea de la jubilación es que la persona pueda disfrutar de una libertad otorgada por haber dedicado muchos años de su vida a la producción de determinado grupo o ente social. Ese es el sentido verdadero de la jubilación. La jubilación no está porque ya no sirve. No, no, no. La jubilación en principio era la creencia de antes. La jubilación es para que la persona ahora se gane el beneficio de poder disfrutar de todo ese esfuerzo que realizó durante tantos años para que una organización, un país, una comunidad o cualquier cosa tuviese un desarrollo interesante. Puesto que hay algo que también se ha descuidado mucho en los últimos tiempos, que es el hecho de que una sociedad se desarrolla según el esfuerzo coordinado, acordado de los miembros de esa sociedad. No es por azar, no es por casualidad, no señor. Es porque se ha dedicado un gran esfuerzo para lograr esos resultados. Y entonces, en la actualidad nos encontramos también con que hay, ¿cómo se llama? Hay un desprecio por lo que es el trabajo colectivo, el trabajo de equipo y una hipervalorización del trabajo individual, lo cual es un error garrafal, es un error fatal, es un error que impide que la sociedad que progresa en conjunto avance, puesto que al destacar es únicamente el valor individual y que cada uno está en lo suyo, como dicen por ahí, que cada quien está en lo suyo, cada quien está en lo suyo. Cada quien está en lo suyo significa destrucción del tejido social, significa empobrecimiento, significa enfermedad, significa limitaciones. Un gran abrazo para Gaby, para Concha, para Juan, que también se están incorporando acá a este espacio. Entonces, fíjense que el problema de la vejez o el problema del envejecimiento, o la creencia de que yo envejezco, la creencia de que yo envejezco y que al envejecer tengo que ponerme a un lado, es una situación sumamente compleja que tiene que ver con el tejido social, no tiene que ver únicamente conmigo. Pero yo puedo terminar comprando la idea de que es que, bueno, si cumplo años, quiere decir que eso es una tragedia. Tan es así que fíjense, la gente tiende a ocultar las edades a partir de cierta edad. Eh, bueno, por ejemplo, muchas mujeres a partir de los 40 años ya no quieren decir su edad. Incluso en los cumpleaños, los últimos cumpleaños en los que yo he asistido, hay siempre la broma, que cumpliste no sé cuánto. Recientemente un amigo cumplió 57 años, ¿no? Y le pusieron, ya tienes 57 años. En lugar de decir con orgullo, wow, 57 años que yo he hecho un esfuerzo porque la vida valga la pena, tanto mía como de mis seres queridos, como de mi sociedad o como del planeta, dependiendo de cuál ha sido tu participación en esta empresa que podemos llamar desarrollo humano. Más bien, no, sí, que ya está viejo, ¿no? Entonces, esa actitud
fomenta que cada persona, acuérdense, genes, ambiente, estamos ahí, mis genes están escuchando eso en este ambiente de descalificación y por lo tanto yo si compro esa idea, estoy embromado. Si compro esa idea, entonces digo, ah, bueno, ya a mí lo que me toca es retirarme, y ya me jubilé, ya yo no tengo nada que hacer. Yo le digo todo lo contrario y tengo muchos años, desde que era joven, diciéndole a los viejos, puesto que, bueno, afortunadamente, gracias a la participación de equipos transdisciplinarios con los cuales me he movido toda la vida, precisamente gracias a eso, a poder discutir y conversar de las cosas importantes de la vida, es que he podido hacer, decirle a las personas cuando se jubila, wow, por fin eres libre. Ahora puedes disfrutar de la vida. Ahora puedes dedicarte a aquella cosa que no te pudiste dedicar porque tenías que trabajar, porque tenías que llevar el pan para la casa, porque, ¿no? Porque tenías que comprar una casa, porque tenías que. Yayita dice por aquí, feliz con mis 58 y mi pelo natural, full de cana. Así es, Yayita, así es. ¿Ah? Así es. Y aquí estoy yo también, acercándome a los 76, disfrutando plenamente de lo extraordinario que es haber llegado a este momento y tener la sabiduría que tengo por ese camino recorrido. Muchas veces me dicen, bueno, Luis, pero ¿cómo haces tú para saber tantas cosas y para atender pacientes y rápidamente ayudarlos a solucionar problemas? Yo digo, bueno, porque si no aprendo algo después de 50 y pico de años trabajando en esto, oye, sería demasiado bruto, ¿verdad? Este, bueno, gracias, Yayita, le gusta mi barba, fíjate. Entonces, ese es el asunto clave. ¿Cuál es la idea? No compren esa idea de que al cumplir años, si cumplen años, cumplen sabiduría. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo le digo ahora a las personas es que, oye, yo, bueno, gracias a las decisiones que he tomado, la mayoría equivocadas, ¿verdad? Pero gracias también a las pocas decisiones acertadas y a algo de suerte también, he podido llegar a esta edad. No todos han podido llegar a esta edad. Compañeros míos, amigos, hasta menores que yo, ya se han ido por distintas razones. Entonces, ahí hay ese juego del game, ¿verdad? En el encuentro entre los genes y el ambiente, hay el factor suerte, también hay el factor suerte. Un factor suerte que ha permitido, por ejemplo, que ciertas personas, Concha, por ejemplo, me dice 66 años, sigue activo como profesores universitarios, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Yo nunca quise jubilarme de la profesión de profesor universitario. Llegó un momento en que dije, tengo que jubilarme porque si no veía venir la catástrofe en Venezuela, en mi país, y dije, mejor es jubilarme, pero seguí activo unos cuantos años más, seguí activo hasta que ya no se pudo más y tuve que salir de Venezuela. Pero la idea mía, bueno, y por eso de este espacio es que, porque yo espero mantener este espacio hasta el mismo instante que me toque despedirme. ¿Por qué? Porque ya soy libre. Ahora soy un hombre libre. Ahora yo elijo qué hacer con mis horas. Ya yo no tengo el apuro de tener que cumplir una agenda, de tener que elaborar algo, sino que yo ahora selecciono mis actividades a mí, lo que creo que es el correcto proceder. Y por eso para mí es un enorme placer, un enorme gusto encontrarme con un joven y darle ideas para que siga adelante, para que crezca, para que se desarrolle, para que encuentre salida, para que en un momento dado tenga herramientas a mano para
vivir lo mejor posible. Y entonces a eso nos dedicamos, y esa es la razón de la existencia de este espacio. Un abrazo, Lucindo, bienvenido, el gran amigo Lucindo. Eh, por eso no compren esa idea, por favor. No compren esa idea de que la vejez significa ya estoy fuera de juego. Uno queda fuera de juego cuando se va, pero mientras tanto tiene algún papel que cumplir. Busquen ese papel, busquen ese propósito. Hay un propósito. A veces uno descubre el propósito y yo lo he vivido con algunas personas que me han consultado en coaching, en terapia. Personas de 80 años que perdieron el propósito o no lo tuvieron nunca. Me dicen, yo no tengo propósito, Luis. Entonces, bueno, trabajamos y vamos buscando y encuentro un propósito. He tenido varias personas que han padecido problemas de orden cerebral, se desconectaron, se perdieron, no sabían qué estaba pasando con ellos, Alzheimer, demencia, ese tipo de cosas. Comenzamos a trabajar con un plan de rejuvenecimiento y en ese plan de rejuvenecimiento pues han revertido el proceso y han encontrado propósito. ¿Qué es un propósito? Y entonces, y voy a dejar esto como una herramienta. Un propósito es algo que usted quiere contar justo en el momento antes de despedirse. Es decir, mire, yo estuve o estoy satisfecho de haber hecho A, B, C, que me ha llevado a este momento de satisfacción y que además deja un legado para que los que toman el relevo y continúan la aventura del desarrollo humano tengan una herramienta a mano. Ese es el propósito. Entonces, piense. Lo tengo claro, ya tengo claro mi propósito. Si lo tengo, medio lo tengo. Ok, entonces si medio lo tienes, comienza a reflexionar sobre eso una vez o dos veces al día. Bueno, ¿cómo me gustaría refinar este propósito? Por ejemplo, ahí he visto desde personas que me han dicho, mi propósito es verme rodeado de nietos, bisnietos, y sonreírles con satisfacción y decirles, los quiero mucho, ha sido un placer vivir la experiencia de tenerlos aquí y quiero decirles que me voy, pero mi espíritu queda con ustedes. Me han dicho así, pues, así me lo han dicho. Y digo, oye, qué propósito tan bonito y qué buen legado, porque los chiquitines que estén presenciando y oyendo eso, les va a quedar allí. Y van a saber que su abuelo, su bisabuelo, los acompañó. Fíjense que es muy frecuente cuando las personas dicen, no, es que mi abuelo decía. Ese mi abuelo decía es una referencia que yo tengo que me da una pauta en mi comportamiento. Y que esa pauta de comportamiento hace que yo haga algo que va a dejar una huella. Un gran abrazo, Sabino, bienvenido. He allí la gran clave. Entonces, para el día de hoy, propósito donde no cabe la idea del viejo que teníamos antes de esta conversación, vamos a decirlo así, ¿no? Esa idea del viejo como ya un personaje inútil que hay que dejar de lado porque lo que hace es hablar tonterías y no aporta nada interesante para vivir, darle la vuelta y decir, no, todo lo contrario. Este
personaje tiene una participación activa en la vida, más allá de mí mismo, en la vida del conjunto, que tiene significado, que tiene valor, que tiene peso. Por lo tanto, es un influencer. Entonces, seamos influentes, influyentes. Dejemos una huella que tenga peso y sintámonos felices de dejar esa huella, sintámonos felices de cumplir años, porque mientras más años usted cumpla, más desarrollo, más sabiduría y más libertad va a ganar. Y más libertad va a ganar. ¿De acuerdo? Un abrazo, Jacqueline. Bueno, mis queridos amigos, para el próximo sábado, aparte de la herramienta esta de determinar específicamente el propósito con su legado correspondiente, vamos a desarrollar otras herramientas que nos van a permitir revertir ese proceso de deconstrucción, tanto físico como mental, como social, como espiritual. ¿Sí? Por ahora, mis queridos amigos, no me queda sino despedirme como de costumbre. Un abrazo y seguimos.